Buen día a todos. El, el equipo está conformado por el compañero René Alejandro Silva Aquino, Abelardo Pérez Llanes, Balbino Franco Domínguez, Guadalupe Ramos Santos, Marvin Air Ramírez Torres, Úrsula Isamar, Ábalos Guillén y Nadia Berenice, y su servidor. Bueno, comenzamos con el ciclo femenino. Bueno, el ciclo menstrual está controlado por el ciclo ovárico a través de las hormonas ováricas, los estrógenos y la progesterona. Tales cambios dependen de dos ciclos interrelacionados, el cual es el ciclo ovárico y el ciclo uterino, también conocido como menstrual, los cuales en conjunto duran aproximadamente 28 días en la mujer, aunque se producen variaciones. Siguiente, por favor. El ciclo femenino se lleva a cabo desde la menarquía, que es el primer periodo o momento en el que ocurre el primer sangrado vaginal de origen menstrual, y hasta la menopausia, que es el fin por completo de la menstruación. Como dato, el climaterio es un periodo de transición antes de la menopausia, que se prolonga normalmente entre 4 a 5 años como consecuencia del agotamiento ovárico, asociado a una disminución en la producción de estrógenos y que pierde con los años la capacidad para producir hormonas, folículos y ovocitos. Siguiente, por favor. Bueno, estos ciclos en conjunto tienen un promedio pues de 28 días, como ya había mencionado, eh, solo que a veces suele tener variaciones, como factores como cambios de rutina, un peso variado y consumo de ciertos medicamentos, o también puede ser originado por estrés, estas variaciones. Y bueno, para definir bien lo que es estos dos ciclos, que es ciclo ovárico y ciclo menstrual, pues el ciclo menstrual es la descamación del revestimiento interno del útero, que es el endometrio, que se acompaña del sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales durante los años. Estos son de los años fértiles de la vida de la mujer, excepto, claro, en dado caso que se realice un embarazo, entonces ya no aplica eso. Y el ciclo ovárico es, pues, se refiere que el ovocito es atraído por las trompas de falopio y transportado en su interior hacia el útero. Y si no se ha producido la fecundación en 14 días aproximadamente de la ovulación, se produce la menstruación. Entonces ahí es donde se interrelaciona. Este proceso tiene 3 etapas, que es la fase folicular, ovulatoria y lútea. Siguiente, por favor. Y pues bueno, en caso de que no se produzca una fertilización, aquí esto ocurre en el endometrio, porque se desprende luego del lecho compacto y esponjoso, eh, y luego que se había preparado dando unas áreas hemorrágicas y que producen el sangrado menstrual. Y pues eso es lo que ocurre en caso de que no haya una fecundación. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces esa sería la explicación de cómo definir el ciclo, los ciclos menstruales y ováricos, que cómo están interrelacionados. Entonces ahí aquí se ve una imagen que expresa gráficamente esta separación, donde uno se enfoca en el ovario, y, y lo otro que se relaciona mucho con lo que es el endometrio. Siguiente, por favor. Y bueno, y por último, ambos ciclos están regulados por un conjunto de hormonas. Y bueno, las hormonas que regulan el ciclo menstrual son las hormonas luteinizante y foliculoestimulante, que estas son producidas por la hipófisis. Estas promueven la ovulación y estimulan a los ovarios para producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las mamas para prepararse en una posible fecundación.
Siguiente, por favor. Bueno, la fase folicular es prácticamente la maduración de los folículos en cada ciclo sexual. También puede estar conocido como foliculogénesis. Esto comienza en el hipotálamo a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta viaja a través del sistema portahipoficiario hasta la adenohipófisis y pues ahí estimula a los gonadotropos para la síntesis y la secreción de la FSH y la LH, como se puede ver en la imagen correspondiente. La siguiente, por favor. Bueno, durante esta fase, las células de la granulosa sintetizan grandes cantidades de estrógeno y también pues se le puede conocer como fase estrogénica, en donde de 12 a 24 horas antes de que madure el folículo, concentraciones altas de estrógenos estimulan la liberación de la LH. Esta se eleva de manera paulatina en la sangre. La que sí, por favor. Bueno, esta hormona se reactiva a la maduración del ovocito primario y termina en la primera división, constituyendo un ovocito secundario, el cual es un cuerpo polar. Y pues más adelante este ovocito inicia una segunda división meiótica hasta que llega a la metafase 2, en donde se inhibe otra vez la meiosis. Después, el folículo de esta madura se vuelve un preovulatorio y contiene líquido folicular en el antro, pues aparece pues el estigma en la superficie del ovario. En el ovario, y esto es debido en parte a la presión que ejerce el líquido folicular. El folículo más desarrollado se independiza en la activación de la FSH y se vuelve al folículo dominante produciendo inhibina. Y ya eso sería todo. La siguiente. Bueno, a mí me tocó pues la fase ovulatoria. La fase ovulatoria dura habitualmente entre 16 y 32 horas. Acá con la liberación del óvulo unas 10 a 12 horas después del aumento de la hormona luteinizante. Bueno, lo que es en esta fase ovulatoria, durante la fase ovulatoria, el folículo crece aceleradamente y se produce la rotura folicular con la salida del ovocito que ha completado la primera división de la meiosis. Pues la segunda división se produce solo si es fecundado por un espermatozoide y el ovocito es atraído por las trompas de falopio y transportado en su interior hacia el útero. Y en esta fase ovulatoria comienza cuando se produce el pico de los niveles de la hormona luteinizante y pues esta hormona estimula el folículo dominante que se aproxima a la superficie del ovario para finalmente romperse y liberar el óvulo. Y pues la función del aumento de la folicoestimulante aún no se conoce por completo. ¿Me puedes cambiar, por favor? Siguiente. Bueno, pues la fase lútea va a ser la tercera fase y esta va a tener una duración de 12 hasta 16 días. En esta fase va a empezar después de la ovulación y
va a terminar hasta el día que llegue el próximo periodo menstrual. Va a tener un desarrollo distinto cuando el óvulo pues es fecundado. En el caso de que no se produzca la fecundación, se va a caracterizar por el síndrome de premenstrual y que es una etapa que se distingue por síntomas de depresión, tensión mamaria, cambios de humor, irritabilidad, entre otros. La siguiente. Bueno, pues con las altas concentraciones de progesterona y la combinación con el estradiol durante la fase lútea ejercen un efecto inhibidor o de retroalimentación negativa sobre la secreción de hormonas FSH y la LH. Bueno, esto va a dar como resultado un indicio de que el cuerpo lúteo, produce inhibina durante la fase lútea, y lo cual va a ayudar a la secreción o la acción de la FSH. Esto va a servir para retrasar el desarrollo de folículos nuevos, de manera que la ovulación adicional normalmente no va a ocurrir durante ese ciclo. De esta manera se van a evitar múltiples ovulaciones y posibles embarazos en los días sucesivos del ciclo. Siguiente. Bueno, con la disminución de la función del cuerpo lúteo, el estrógeno y la progesterona van a descender. Esto van a tener concentraciones muy bajas, pues, de las hormonas que antes mencionadas, y pues se va a dar como resultado, pues, la menstruación o el sangrado que se conoce, pues, ya típicamente en las mujeres. Y pues eso es todo. Siguiente.